Vale. Creo que no hace falta que comparta nada. Me podéis ver, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Vale, pues ahí está la mesa, ¿sí? Vamos a quitar esto del medio. O sea, simplemente con que... Y además me oís, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, pues vamos a ver. Bueno, primero una pequeña introducción. Bueno, aquí en ahora lo veréis, es una parte del laboratorio de pilas de combustible de CIEMAT. Y aquí trabajamos normalmente 4 personas. Es el grupo de pilas de combustible de baja temperatura. Es el laboratorio de baja temperatura. Y bueno, pues lo que vais a ver un poco pues es el tipo de equipamiento y de cuestiones que normalmente trabajamos. Somos un grupo de 4 personas, pero evidentemente todo lo que hacemos pues tenemos un apoyo pues, en primer lugar del resto de la unidad de pila de combustible, que somos en torno a 15 personas. Y luego de otros departamentos del CIEMAT. El CIEMAT es el centro de estudios de energía del gobierno español. Vamos, es un centro público, es un centro donde se estudian todos los tipos de energía, desde la energía nuclear, que realmente es el origen de este centro. Antes de CIEMAT se llamaba Junta de Energía Nuclear, se creó en torno a los años 50. Y luego, pues a principios de los 80 cambió de nombre y se generaron nuevos departamentos, entre ellos el Departamento de Energías Renovables, también Departamento de Combustión y Gasificación. Nosotros pertenecemos a este Departamento de Combustión y Gasificación, y dentro de este departamento tenemos la unidad de pilas de combustible, que somos estas 15 personas. En este momento creo que somos unos 15, ¿no? Y dentro de la unidad está el grupo, que es lo que vamos un poco a ver, el grupo de pilas de combustible de baja temperatura, el grupo de pilas de tipo PEM. El CIEMAT en general, pues somos unos 1000 y pico personas, 1100 aproximadamente, y estamos en distintos centros. Este, que es el centro de Madrid, es el que más personas tiene, somos aquí como unas 1000 personas, y el resto pues están en otros centros, pues en Almería, en Soria, en Barcelona y en Trujillo, que son el resto de centros del CIEMAT, ¿vale? Entonces, un poco el objetivo ahora de este laboratorio, vamos a decir, telemático, por llamarlo de alguna forma, es ver los componentes de una pila de combustible. Y bueno, pues hay que acordarse un poco de lo que hemos estado viendo estos días atrás y de lo que hemos visto hoy. Y un poco pues vais a ver pues, que son materiales pues completamente se pueden utilizar, manejar. Bueno, voy a poner unos guantes de todas formas, pero se pueden manejar por las manos y sin ningún problema. Solamente soy yo el que les puede perjudicar a ellos, vamos a decir. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar viendo, yo creo, lo que es el ensamblaje membrana-electrodo, ¿vale? Un ensamblaje membrana-electrodo es una cosa así, ¿eh? No sé si se ve bien, voy a acercarme un poco. Es esto, ¿vale? Es una unión de lo que es la membrana, que es este plástico, y que hace y dos electrodos que hacen un sándwich sobre ella, ¿vale? Estos electrodos son 2 telas de carbón con el catalizador en la cara que da hacia la membrana, ¿vale? Profe, esta es una... Sí. Profe, ¿le puedo pedir un favor? Un poquito más arriba, ahí se ve espectacular. Ahí, A esa ya altura. lo veo.
Sí, Gracias, ya me profe. estoy viendo y es que me salgo del campo. Gracias, Vale, profe. pues esto es lo que estaba diciendo. Pues es algo, esta es la MEA. Esto, por supuesto, es una MEA que ya está operada y que ya está degradada y bueno, pues por eso pues yo la toco y hago con ella lo que sea, pero evidentemente con una MEA nueva, un ensamblaje nuevo, pues uno no se dedica a hacer esto, ¿no? Y bueno, pues tiene la fabricación pues tiene una serie de agujeros para que entre en la celda y para que en este caso pues ajuste en la zona donde el gas va a entrar en contacto con ella, ¿no? Vale, pues esto es una célula electroquímica. Este es el electrolito, es el plástico que decíamos, el nafion, que está entre medias, y que cuando se humedece se generan estos nanocanales, se llena de agua, se empapa de agua él, uno externamente, pues bueno, lo verá mojado, pero internamente ha cambiado su estructura, se ha reorganizado y es un conductor iónico muy bueno por esta razón que decíamos de que tiene estos grupos sulfónicos ácidos que hace que en los canales haya una acidez muy grande, una concentración muy grande de protones y por tanto una conductividad iónica muy grande, ¿vale? Entonces, esta es la parte central de una pila PEM, la parte más característica. Esto es una hoja, bueno, está recortada porque, claro, hemos utilizado ya todos los es un material relativamente caro, para que os hagáis una idea, es una hoja de este tipo, pues puede costar unos 100 euros, unos $100, vamos, y depende también de dónde lo compra y de la cantidad que compre. Yo estoy hablando de una hoja, si uno va a comprar 500 hojas es posible que tenga otro precio, ¿no? Entonces, es un plástico, una hoja de plástico, pues parecido al mylar, perfectamente manejable. En este caso, el nafion está metido dentro, es decir, hay dos capas que están protegiéndole para que uno lo pueda marcar y cuando lo va a instalar, pues le tiene que quitar esas dos capas. Y son, bueno, se nos ha dado el caso de haber instalado alguna vez una celda sin quitarle alguna de las dos capas porque se nos ha pasado y bueno, la celda pues evidentemente no funciona en absoluto, ¿no? Porque los recubrimientos son plásticos normales, ¿no? Entonces, pues es un poco lo que, en este caso nosotros hacemos celdas circulares, las hacemos circulares y cuadradas por diferentes razones, pues son diferentes modelos que tenemos de celda. La celda circular tiene unas ventajas y un inconveniente. El inconveniente evidente de la celda circular me parece que es evidente. No sé si alguien me puede advertir cuál es el inconveniente de hacer celdas circulares. Hay material que no se puede ocupar. Eso. Ahí está. Hay mucho material que desaprovechamos. Entonces, de esta hoja, entonces esto pues a la hora de diseñar una pila de combustible y hacerla, y si uno la quiere hacer a gran escala, pues tendría que tenerlo en cuenta. Luego la ventaja de la forma circular es otra distinta, pues esta pues, quizás es una cuestión más especialita, y es que la forma circular tiene una homogeneidad mayor, permite un funcionamiento más homogéneo que la cuadrada. La cuadrada, en las esquinas, la celda, el electrodo y la membrana funciona de forma distinta. En cambio, en la circular se consigue una mayor homogeneidad. Esa es una razón. Y la otra razón es la estanqueidad. Es más fácil hacer una forma circular estanca que una forma cuadrada. Entonces, esas son las ventajas. Entonces, bueno, pues ya antes en las fotografías que mostré había tanto stacks que eran paralelepípedos como también, si os acordáis, había uno circular. Bueno, pues en ese caso, a lo mejor
otra cuestión que el hecho de despreciar este material. Tener en cuenta que luego hay que montarlo. Es más fácil montar esta forma, y si yo de 10 stacks, 9 me salen bien, mientras que si lo hago cuadrado, de 10 stacks, 5 me salen bien, pues ahí estoy ganando con la forma circular, ¿no? O sea que todo esto son cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Este es el Nafión, como digo, ¿vale? Vale, y esto pues también lo vamos a ver en recortes. A ver si cojo un trocito grande. Bueno, esto es un trozo. Esto es lo que es el soporte del catalizador, de la capa de catalizador. Es una tela de carbón. También es un material pues es perfectamente manejable. Al igual que el Nafión, tiene es decir, una simplicidad engañosa. Es decir, igual que el Nafión es un plástico súper avanzado, vamos a decir, por estas condiciones y estas características que he dicho antes, esta tela de carbón pues no es una tela cualquiera, sino que es una tela que está hidrofobizada, y que por un lado pues se ve el entramado de la tela, de los hilos, y por el otro lado tiene una capa microporosa que lo que hace es mejorar el contacto eléctrico con la capa de catalizador, que es la que va encima, y es la que nosotros ponemos aquí, es lo que nosotros nos dedicamos a depositar, sobre todo capas de catalizador. Y bueno, pues todo lo que es el tamaño de poros, la hidrofobicidad, pues todos son propiedades muy controladas, a igual que los espesores, ¿no? Por tanto, esto ya es un trozo, pues igual, que hemos tenido que desechar porque hemos ido cortando electrodos circulares, y puedo tocarlo así, problema, pero realmente pues hay que tener mucho más cuidado cuando uno va a montar una celda, ¿no? Esto es lo que llamamos la Gas Diffusion Layer, la GDL. Y luego, pues un electrodo ya con una capa de catalizador, es decir, con platino, por ejemplo, es esto. La diferencia prácticamente no se ve, pero bueno, hay que mirarlo muy cerca. Aquí la capa de platino ya está encima, aquí no está encima. Hay que tener cuidado, no vaya a ser que uno monte una celda y lo monte con esto, sin platino. Bueno, pues ya se dará cuenta cuando una vez la termina de montar, ha hecho todas las pruebas de estanqueidad, etcétera, la he puesto en la estación, la pone a funcionar y no funciona. Bueno, pues a lo mejor una causa que nos ha pasado, en fin, a nosotros nos ha pasado de todo, evidentemente, es que uno ha confundido una GDL con un electrodo con catalizador, porque son casi iguales, no son iguales, pero son casi iguales, ¿vale? Y esto pues igual, este ya es más caro, esto es un material relativamente barato, es más barato que la membrana, y bueno, pues se pueden comprar hojas en muchos sitios de este material. Este ya es más caro por el tema de que lleva la capa de catalizador que tiene platino, no tiene mucho platino, tiene en este caso pues unos 0,3 miligramos de platino por centímetro cuadrado, pero se encarece sobre todo por el proceso de depósito. No es un proceso simple, hay que hacerlo muy bien, tiene que ser homogéneo, tiene que ser una película muy con un espesor bien determinado y homogéneo, y bueno, pues el material en sí no es lo más costoso. Como decía antes, si hubiera que preparar miles y millones de electrodos, pues entonces el platino ya sí que empezaría a ser un problema, pero en estas cantidades tan pequeñas el coste de platino es muy, muy pequeño, ¿vale? Estos trozos, pues que son de electrodos que hemos ido preparando, que vamos preparando, pues los guardamos para hacer pruebas, por ejemplo, pues no sé, de hacer microscopía sobre un electrodo si que no ha funcionado, o a un ensayo de algún tipo así de estructural, o de cualquier otro tipo de composición, ¿no?
Vale, pues entonces estos 3 materiales, el nafium y 2 electrodos, es lo que conforman el ensamblaje membrana-electrodo. ¿Vale? Bueno, entonces ahora podemos ir un poquito más atrás en la pila, teniendo en cuenta la distribución esta de componentes que hemos visto por capas. A ambos lados de los electrodos están las placas bipolares. Esto ya es un componente, en este caso es una placa bipolar que nos define, esta es cuadrada, por tanto no corresponde a la mea esta. Un momento, voy a coger una mea para esta placa. Una que no se había deformado mucho. Al desmontarlas, todas estas son meas ensayadas, al desmontarlas pues se deforman y ya no es fácil de ver, pero bueno, esta más o menos está y la manejamos aquí. Vale. Esta es una mea cuadrada, antes las hemos visto circulares y esta es la mea que corresponde a esta placa, ¿vale? Aquí está el acanalamiento, en este caso serpenteado, que es muy utilizado, claro. Y bueno, pues los conductos de entrada y salida, ¿no? Es decir, el gas va a entrar por aquí, está conectado con el canal internamente por unos agujeros enterrados, vamos a decir, en el material, y circula por ahí, ¿vale? Entonces, cuando tenemos la mea montada sobre la capa de catalizador, sobre la mea, sobre la placa bipolar, pues ese gas se va a poner en contacto con la cara posterior del electrodo, porque va a estar así, ¿vale? Estos son unas juntas de silicona que estanca la celda, ¿vale? Entonces, es lo que hace que el gas, el hidrógeno o el oxígeno entre en contacto con el electrodo, ¿vale? Profesor, ¿la forma Sí. de la placa bipolar es aleatoria? O sea, ¿puede ser redonda, cuadrada? Claro, en función del ensamblaje membrana-electrodo. Es decir, si esto es cuadrado, esto tiene que ser cuadrado. Esto tiene que definir una zona cuadrada. Pero en síntesis, la forma de la pila finalmente se la doy yo. Claro, si vas a si vas a diseñar, una pila, una primera decisión es la forma y el tamaño de la pila. O sea, yo quiero una pila cuadrada con un área activa de 50 centímetros cuadrados. Pues entonces uno tiene que diseñar esto o la quiero redonda, teniendo en cuenta lo que habíamos dicho antes de la forma redonda, pues la puede hacer redonda. Eso lo decide uno si uno es un diseñador de pilas. Si uno lo que se dedica, por ejemplo, es a fabricar ensamblaje en membrana electrodo, pues lo que hace es que esto es una placa comercial. Se compra unas placas y lo que hace es que sus ensamblajes en membrana electrodo, que estos son hechos por nosotros, pues los ajusta a la placa comercial. Pero la decisión es de uno, claro. Hacerlo redondo, cuadrado o rectangular, y el acanalamiento, la forma del acanalamiento, también uno decide cómo la hace. Por ejemplo, esta es otra placa bipolar, pero mientras que esta es de grafito, esta es de acero, ¿vale? Y el acanalamiento es recto, ¿vale? Es decir, mientras que aquí el gas viaja así, aquí va de arriba abajo y ya está. Esto es más simple, es más fácil de hacer que esto.
pero esto funciona peor. Entonces, bueno, depende de lo que uno quiera hacer. Es decir, si yo quiero hacer un ensayo en el que quiero ver la diferencia entre un tratamiento paralelo como es este y uno serpenteado como es este, pues de esta forma los hago. Yo estudio las dos y veo la diferencia de eficiencia de mi pila y digo, pues funciona mejor este, funciona mejor este. Evidentemente funciona mejor este, pero funciona mucho mejor o un poco mejor. Eso es lo que, porque si es un poquito mejor, pues esto es muy sencillo de hacer. Esto me lo hace un taller, pues más sencillo que tener que hacer esto, ¿no? Y tarda menos tiempo, etcétera. Entonces, todo ese tipo de cuestiones, pues un fabricante de pilas de combustible, pues en algún momento se las hace. Si el fabricante va a fabricar las placas. Otra cosa que puede hacer el fabricante es contactar con un proveedor de placas bipolares que existen en Estados Unidos, aquí en Europa, en muchos sitios, y ese le ofrece, pues mire, yo hago unas placas así. Y ya uno pues dice, bueno, pues me voy a ajustar a esas placas y fabrico mi pila con arreglo a esa placa. O sea, es un poco esa es la forma de organizar esa parte del diseño de la pila, ¿no? Gracias, profesor. Por ejemplo, esta también es de acero. Esta también es de acero y el acanalamiento es serpenteado. Bueno, esta la hemos hecho aquí en talleres, esta la hemos comprado y esta la hemos hecho en talleres porque queremos probar placas bipolares de acero, con diferentes motivos. Y bueno, para hacer esta placa, hubo que utilizar una fresadora, no sé si allí también se llaman fresadoras, sí, ¿no? Bueno, un aparato con una fresadora de control numérico, es decir, una CNC. Una cosa que... Un CNC, un torno CNC. Un torno CNC, vale. Yo aquí le llamo fresadora, pero vamos, es así seguramente. Entonces, estaba haciendo el surco, bueno, pues de estas brocas, no son brocas, ¿no? Pero de estas, pues se rompieron muchas, hubo que comprar bastantes para poder hacer esta placa. Entonces, bueno, tiene el acanalamiento paralelo por un lado y el serpenteado por otro. Así podemos utilizarla también de las dos formas. Y como digo, pues es una cuestión que también hay que tener en cuenta. Y bueno, pues si uno manda a fabricar esto, pues posiblemente sea carísimo, ¿no? Esto, pues nosotros aquí tenemos unos talleres donde, bueno, pues nos hacen este tipo de trabajos. No es una cosa inmediata, que hay que insistir mucho y hay que hacer muchas cuestiones, pero bueno, pues en un plazo razonable nos tienen este tipo de componentes preparados y con bastante buena calidad, ¿no? En este caso, si se puede ver que el acero tiene un recubrimiento que hemos hecho de nosotros de carbón, con objeto de que el contacto entre acero y el electrodo, ya sabemos que el electrodo, el ensamblaje membrana-electrodo va aquí apoyado. Entonces, ese contacto eléctrico tiene que ser muy bueno. Entonces, el acero y el carbón hacen un mal contacto eléctrico. Entonces, por esa razón hay que hacer un recubrimiento. También hacemos, por ejemplo, recubrimientos dorados. Está muy gastado, pero tiene una capa de oro que depositamos por sputtering, que es similar a lo que se utiliza, por ejemplo, para preparar muestras de SEM, de microscopía. Hay que cubrirlas con capas de oro para hacerlas conductoras. En este caso, la capa de oro nos mejora el contacto con el electrodo y además mejora la estabilidad, porque el acero se corroe en medio ácido y en el medio de la pila de combustible. Cuando el agua llega a los canales y tiene que salir, ese agua que va un poco ácida, pues se acaba corroyendo el acero, ¿no? Entonces, esto es la cuestión de las placas bipolares, ¿no? Profesor. Sí. Cuando se hace el ensamble, ¿se hace una prueba de estanqueidad a la placa?
Se hace al ensamblaje completo. Es decir, si uno quiere hacer un ensayo a la placa nada más, lo que hace es montar una celda, no le pone los electrodos, sino que monta la celda con 2 placas, ¿vale? Por ejemplo, así, y uno pone aquí una junta y cierra, ¿vale? Y no pone el ensamblaje membrana electrodo dentro. Entonces, así puede hacer un ensayo de estanqueidad solamente de la placa. Pues si uno pone entre medias el ensamblaje membrana electrodo, pues la estanqueidad lo está haciendo de todo el conjunto. O sea que es posible hacer estanqueidad de solo la placa montando, ahora lo veremos, en la celda, pues montando solamente las placas y poniendo juntas. O sea que si uno quiere hacer eso, porque uno se dedica a fabricar las placas, lo puede hacer. Vale. Entonces, bueno, otra parte esencial son las juntas, no lo hemos hablado, pero bueno, las juntas tienen que estar entre cada 2 componentes, entre la placa y el ensamblaje membrana electrodo. Aquí las juntas, por ejemplo, ya se han quedado ahí pegadas, y entre la placa y el contacto posterior, pues se ponen juntas, que nosotros utilizamos material que es silicona. Hay que tener cuidado con el espesor de la junta, porque cuando uno cierra la pila con tornillos, ya veremos, pues las juntas tienen que ceder un poquito y hay que saber cuánto van a ceder, qué porcentaje de espesor van a ceder, con objeto de tener bien controlado cómo va a ser el apriete y la presión que se ejerza sobre el ensamblaje membrana electrodo. Esta presión es esencial. Es decir, el ensamblaje membrana electrodo así no va a funcionar nunca. Tiene que estar comprimido entre 2 placas en la celda, así, porque tiene sobre todo para disminuir la resistencia de conducción de los electrones desde los electrodos a las placas. Entonces, pues esa es la razón del montaje de la celda, ¿no? Entonces, como decía, pues estas juntas van entre las 2 placas. Perdón, entre la placa y la... Pero esa junta es como un separador. Esa junta es como un separador. Es como un separador también, claro, pero un separador puede ser una cosa que no sea, que no dé estanqueidad, ¿no? Y que no sea flexible, que no sea, vamos, que no se pueda comprimir. En este caso es un separador, pero además tiene que cerrar, tiene que hacer estanca la pila dentro, ¿vale? O sea que es una junta, tiene que ser. Vale, y luego ya a ambos lados de la pila pues van las placas, ¿no? Bueno, aquí tenemos, esto también lo hacemos nosotros en talleres, incluso de metacrilato, se pueden hacer placas con una cortadora láser. Yo creo que se ve ahí, se ve la cortadora láser ahí. Esa es un instrumento súper necesario para laboratorios, no solamente para cortar juntas, para cortar electrodos, para cortar membrana y si queremos hacer placas de metacrilato. Estas son muy bonitas, se hacen muy rápido, pero no funcionan muy bien. O sea que todo tiene su... Pero bueno, si uno quiere hacer un prototipo rápido y al principio, pues utiliza el metacrilato, puede hacerlo y ve que la cosa funciona más o menos bien y luego ya lo que hace es que se va a materiales más, por ejemplo, esto es de aluminio, esto es una placa, nada más que hay que hacerle los agujeros arroscados para la entrada de los gases, estos son pasantes para la entrada de los tornillos, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una placa hecha de baquelita, que es un material plástico muy antiguo y, bueno, pues también la hemos querido probar en algún momento, hemos visto que tiene pues bastantes problemas, ¿no? Y esto sí que es una placa ya terminada, una placa final terminada con su entrada de oxígeno y de hidrógeno hacia
Bueno, primero hacia los contactos, ahora luego veremos los contactos, los terminales. Y luego aquí dentro, si se ve una ventanita, pues hay una resistencia que nos calefacta la placa, le ponemos un termopar y nos la pone a la temperatura a la que nosotros queremos. Queremos funcionar a 80 grados, pues la ponemos a 80 grados la placa, y como entre la placa dentro va la MEA, pues la MEA está funcionando a 80 grados. De esta forma controlamos térmicamente la medida que estamos haciendo, ¿no? Entonces, están hechas aquí, pero también las hay comerciales, ¿no? Voy a sacar los contactos de aquí. Sí, es que tengo estos contactos, pero no corresponden a estas placas. Vale. Entre la placa, antes de poner la MEA, ponemos el contacto, el terminal, que es una hoja de latón con carbón en la zona activa. Entonces, el montaje más o menos va así. Todo esto, bueno, pues hay que hacerlo en un banco de montaje. También le llamamos banco de tortura porque muchas veces pues las cosas no salen. Y esto pues va un poco así. Luego viene la MEA. Y luego ponemos la otra. El otro contacto que no lo he sacado. Y luego ya. Y así hacemos una celda, ¿vale? Mal hecha, evidentemente, aquí pero es así, ¿no? Aquí vamos a ver, bueno, por ahí tenemos, vamos a ver una celda montada, un momento. Por aquí. Todo esto, bueno, pues también lleva otro tipo de juntas. Siempre que hay dos componentes, entre medio es una junta, porque si no perdemos la estanqueidad. Por ejemplo, esto es una celda ya montada, por ejemplo, ¿no? Es distinta de esa, un área activa distinta, una marca también distinta, y bueno, pues con las entradas y salidas de gases. Esto es, en este caso, entrada de hidrógeno viene por aquí y salida de hidrógeno por aquí. Y esta es entrada de aire, oxígeno y salida de oxígeno. Y esto es para meter el termopar, y para meter el cartucho calefactor. Esto es otro diseño distinto. De esto hay muchísimos diseños. O sea, uno se lo hace o uno lo compra, ¿no? Y bueno, pues aquí sí que vemos ya los tornillos de cierre, y estos tornillos pues están apretados a un torque calibrado. Lo hacemos con una llave dinamométrica, y bueno, pues es un parámetro que hay que optimizar al principio, ya que la compresión que hagan estas dos placas tiene que estar perfectamente definida, por el hecho de que, por un lado, estamos mejorando el contacto de los componentes eléctricos, pero por otro lado estamos disminuyendo la porosidad con la compresión, la porosidad de los medios porosos, que ya vimos que son los electrodos. Entonces hay que llegar a un óptimo donde los contactos son buenos y la porosidad sigue siendo adecuada, ¿no? Y por esa razón este cierre pues tiene que estar bien calibrado. Esto normalmente, bueno, lo hace uno experimentalmente. Va cerrando y va monitorizando la resistencia
y cuando ya ve que ya no disminuye más la resistencia, pues ya deja de apretar. Y entonces anota el torque de apriete y ese ya es el que utiliza siempre que haga el mismo montaje, ¿no? No cambie ningún componente interno, claro. ¿Cuánto pesa eso más o menos, profesor? Esto pesa bastante. Lo podemos pesar ahora después, no sé, pero puede ser, no sé, 5 kilos o no sé. Esta en concreto tiene unas placas finales muy gruesas. ¿Por qué razón? Porque de esa forma la compresión es muy homogénea. Esto es una celda de laboratorio. Por tanto, el peso y todo esto no nos importa mucho. Lo que queremos es que las medidas que de la MEA que está dentro y de esto pues sean muy buenas. Entonces tiene que tener una homogeneidad grande en el área. Si ya veremos para los stacks comerciales y todo esto, pues estas placas no son útiles. O sea, esto haría un stack muy pesado y, bueno, pues a lo mejor para una zona, para utilizarlo en una aplicación que sea estacionaria, que no tenga que moverse, va bien, pero si la queremos poner en un coche, esto no funcionaría, ¿no? Por ejemplo, ¿Y de qué potencia más o menos es esa que tiene en la mano, profesor? Esta, con una sola celda, depende de las condiciones de funcionamiento, pero pueden ser 20 vatios, 30 vatios, depende. Por ahí nosotros, esta es un poquito más grande. Nosotros en 4x4, con una sola celda, pues llega como a los 15 vatios, que son los 0,5 vatios por centímetro cuadrado, ¿no? Más o menos. Una sola celda. Ahora veremos unas con un poquito más de potencia. Esta es otro comercial. Por ejemplo, ¿no? En este caso, pues están también los conductos del agua para poder refrigerar y están las películas estas térmicas para poder calentar. Es decir, aquí esta es una comercial y se pueden hacer medidas muy precisas. Nosotros la hemos estado utilizando en algún momento, pero bueno, pues luego necesitábamos otras áreas y otras cosas y ya la dejamos de utilizar. Las placas bipolares son muy gruesas, ¿no? Y bueno, pues otra forma. Es rectangular, es una área activa distinta y si uno necesita por alguna razón ver el funcionamiento en este área, pues se va a una celda. Es que el tema es que esto pues casi siempre uno se lo tiene que hacer, ¿no? Pero bueno, también uno se puede adaptar a lo que haya en el mercado, ¿no? Vale. Pues ¿Y el entonces, rango de corriente cuánto es? ¿Perdón? El rango de corriente. El rango de corriente, vamos a ver, es hasta 2 amperios por centímetro cuadrado. 2 amperios por centímetro cuadrado. Pues en las de 15 centímetros cuadrados, que son estas, pues son 30 amperios. El máximo, 30 amperios en este área. Luego, bueno, pues hay stacks, ahora los veremos, mucho más grandes, que puede llegar a 100, 200 amperios de corriente continua. Esto ya, pues, cuando uno está haciendo stack de kilovatios, o megavatios, pues entonces, bueno, megavatios creo que hay muy poquitos stacks en el mundo, pero sí kilovatios es una potencia normal y ahí, pues se puede llegar a los 100 amperios de corriente continua. Sí, quería enseñar un stack. Esto es un stack, está montado. Pues en este caso, pues ya las placas son, en este caso, de metacrilato. Es un stack casi de juguete. Las placas bipolares, no están instaladas las MEAs, pero sí se ven agujeros ahí, que es para que poner el ventilador y enfríe el stack. En este caso, en este stack, tiene la particularidad de que el aire de enfriamiento también sirve para alimentar el cátodo. Entonces el ventilador enfría el stack
y alimenta el cátodo. Eso en stack pequeñito es normal. ¿Para qué vamos a complicar la cosa si así puede funcionar? Pero luego cuando el stack es más grande, el tema del enfriado y el tema térmico tiene que ir independiente de la alimentación del cátodo, ¿vale? Y entonces, bueno, pues por esa razón este stack solamente tiene entrada de hidrógeno, y tiene aquí los terminales. Y si uno monta las MEAs, como decía, ya hay que tener cuidado, hay que ponerle en un banco de ensayo e ir poniéndolas con cuidado una encima de otra, hacer los aprietes con cuidado, todo tiene que estar bien nivelado, y si uno monta las MEAs, pues tiene el voltaje, que es la suma de todas ellas, y la corriente en este área activa, pues puede ser una reactiva de unos 10 centímetros cuadrados. Entonces la corriente la tomaría de los terminales. Y es un stack de laboratorio para hacer medidas en laboratorio, ¿no? Hay que montar muchas MEAs y, claro, pues es un ensayo también pues un poquito más costoso que el de un ensayo de una sola celda, ¿vale? Entonces, bueno, pues ¿cuánta potencia podemos sacar de aquí? Tendríamos en torno a 15 vatios en el mejor de los casos por cada MEA, pues a lo mejor entre 100 y 200 vatios se podría obtener de un stack así. Quizás es muy optimista, quizás menos, un poquito menos de 100 vatios. Por supuesto, esa potencia es la potencia del stack. Luego este stack tiene que ir con su sistema auxiliar por ejemplo, los ventiladores que van alimentados por él mismo, y entonces todo esto hace que la potencia final sea menor. Pero bueno, esta es la base, ¿no? Vamos a decir, ¿no? Del sistema. Y tengo otro stack. Esto ya es una cosa un poquito mayor. No lo hemos utilizado todavía, pero es un stack comercial. De 500 vatios. Es antiguo, es decir, ahora 500 vatios se tiene en un volumen y en un peso menor. Las placas finales pues tienen esta forma, pues ya diseñadas pues para tener una rigidez adecuada y un peso pues lo más pequeño posible. En este caso el cerramiento pues se hace con estos tornillos, y las MEAs están montadas, pero como digo, todavía no lo hemos ensayado. Tendríamos que comprobar esa potencia. La alimentación en esta potencia sigue siendo como la del stack pequeñito, es decir, ponemos los ventiladores aquí. Ahí, son dos ventiladores como este, y de esta forma pues alimentamos el stack y además le controlamos térmicamente. Lo que tenemos que hacer nosotros es el control térmico, es decir, medir la temperatura en las celdas o en una zona significativa, y en base a esa temperatura modular la potencia que damos al ventilador para que enfríe más o menos. Como el ventilador también alimenta al stack, pues es una limitación ya en este tamaño. Esta forma de funcionamiento está muy en el límite de un buen funcionamiento, ¿no? Entonces, aquí ya convendría que la alimentación fuese independiente, la alimentación del cátodo, de aire al cátodo,
independiente del enfriamiento del cátodo. Este ventilador consume 12 vatios que se estaría utilizando de la potencia que esté generando el stack, ¿no? Pues un poco estos son los componentes de los que hemos estado hablando, y bueno, lo que podemos hacer es un poco ahora ver un poquito el tema del laboratorio, y ya pues con eso y luego montamos los grupos para el ejercicio de por la tarde, ¿no? Vale, voy a desconectar el ordenador. Espero que no haya ningún problema. Vamos a ver un momento. A ver si soy capaz de ver el tema. Vale. Vale, esto ya no me hace falta. Este tampoco. Lo que necesito es este de aquí. Ahí. Vale. Bueno, vamos a ver. Desconecto aquí. Desconecto aquí. Y desconecto aquí. Vale. Pues vamos a ver. Bueno, aquí tenemos los componentes para preparar los electrodos, el catalizador y el ionómero, que es que van van en los electrodos y es parte de la capa de catalizador para, como decía, proveerle de conductividad iónica. Entonces, de esa forma preparamos una tinta, que es la que utilizamos para preparar el catalizador. Esta es, como decía antes, la cortadora láser, que bueno, pues es la que utilizamos para todo tipo, para cortar juntas y para todo, para el diseño también de placas de metacrilato. Aquí tenemos, enseño lo que puedo enseñar, hay cosas que no puedo. Bueno, aquí tenemos una cámara climática, ¿vale? Que es una cámara que utilizamos para hacer ensayos dentro de ella con la temperatura y la humedad controlada. Entonces ponemos la celda dentro, le ponemos las conexiones y bueno, pues hacemos medidas en condiciones ambientales controladas. Este es un equipo que utilizamos para el control de las pilas de combustible de la marca Arvin. Vamos a ver. ¿Qué más? Bueno, por aquí tenemos, bueno, estamos utilizando también impresión 3D. Hay algunos componentes que son de plásticos en algunas celdas que estamos haciendo y bueno, pues esto ya os podéis imaginar que es una maravilla. Aquí pues ha llegado un estudiante a hacer el doctorado y nos está haciendo ya pues unas celdas que bueno, pues hacemos el diseño y bueno, el problema es que es plástico. Como hemos visto, las pilas de combustible estas se ponen a 80 grados y con este plástico pues no se puede funcionar a tan alta temperatura, entonces tenemos que hacer otras modificaciones en las pilas pues para que no vayan a esas temperaturas, ¿no? Pero es un instrumento que bueno, pues hoy día ya se va a convertir en algo esencial en
en un laboratorio de preparación de componentes y de prototipado rápido, ¿no? Esta es la estación de ensayo, antes enseñé la foto. Bueno, pues ahí está, ahí está. Creo que queda bien encuadrada, ¿no? Sí. Vale. Pues aquí hay, por ejemplo, tenemos montada una celda, ¿eh? En este caso, la que se ha estado estudiando está apagada, ¿eh? El fin de semana no solemos apagarla, hacemos estudios en continuo, pero en este fin de semana, pues precisamente estaba anunciado un corte de luz y bueno, al final no lo ha habido, por eso estoy aquí. Y bueno, pues ya habíamos programado el apagado de la estación y se ha quedado apagada, si no, pues estaría encendida y la pila funcionando, ¿no? Tenemos, bueno, pues las diferentes partes de la estación de ensayo. Estos son controladores de flujo másico, de hidrógeno, de nitrógeno y de oxígeno, ¿eh? Y estos, pues, son los que alimentan a través de los conductos a la pila de combustible, en este caso una monocelda, ¿eh? Pues de una forma bien controlada y bien, tanto en temperatura, lo que decíamos, en temperatura, en presión y en caudal, ¿eh? Entonces, las presiones las medimos, las controlamos con presostáticos manuales. Es una estación de ensayo hecha aquí, o sea, que uno se la puede comprar, evidentemente completamente distinta de esta más, pero bueno, pues es una cuestión que hemos estado poniendo a punto desde hace muchísimo tiempo, varias personas de la unidad y además con apoyo de grupo de microelectrónica de aquí del CIEMAT, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, tenemos los controladores arriba de temperaturas y de caudales, y bueno, y luego pues el agua, por ejemplo, el gas que sale, el agua la recogemos con unos Peltier, unas placas Peltier que enfrían el gas que sale y el agua condensa y la recogemos y entonces cuando vimos el tema de los estudios del agua y de la gestión del agua, pues se hicieron de esta forma, simplemente colectar el agua que sale de la celda y medir la cantidad de agua para una cantidad de corriente. Aquí hacemos la conexión de la carga electrónica es esta, y pues a través de un programa de ordenador, de LabVIEW, no está ahora funcionando el programa, pero a través de LabVIEW lo que hacemos es controlar la corriente que queremos demandar y medimos el voltaje. Normalmente funcionamos a corriente constante. Como decía antes, uno puede fijar el voltaje de la celda y medir la corriente o fijar la corriente que pasa por la celda y medir el voltaje. Esas son las dos formas que hay de operar la celda. Y luego pues obtenemos los resultados. Estos, por ejemplo, pues son pues, parecidos a los que hemos estado viendo. Normalmente hay una historia de la celda. Esta pues estuvo operada durante 200 horas y vamos monitorizando en continuo pues la corriente, el voltaje, la resistencia interna. Le vamos haciendo diferentes medidas en función del tipo de estudio que estamos en ese momento haciendo, y vamos haciendo curvas de polarización cada X tiempo y vamos viendo cómo va evolucionando. Por ejemplo, en este caso, estas curvas, pues vemos que está la cosa empeorando al final en la parte si os acordáis de la curva de polarización, la parte final es la parte de la corriente límite. Bueno, pues lo que hemos estado haciendo con la pila ha dañado seguramente componentes de la conducción del gas en la monocelda, ¿no? Estas, por ejemplo, son curvas hechas en aire, por eso son más bajas. Estas están hechas en oxígeno puro. Cuando alimentamos oxígeno puro al cátodo, pues la potencia es mayor. Claro que si alimentamos aire, donde el oxígeno va diluido. Y luego pues, medimos también la resistencia interna de la pila, mediante un miliómetro.
todo ello en continuo. ¿Vale? Aquí. Profe, Sí, cuando hacen las pruebas del stack, ¿ponen una pila dentro? ¿Ponen más de una? O sea, así como prueban una por separado o ponen varias. no, efectivamente. Cuando hacemos el stack, ponemos todo nuevecito, sin utilizarse. O sea, empezamos a ponerlas, esas están sin operar. Lo que sí hemos hecho previamente es coger una de ellas y operarlas aquí, en una celda simple. Entonces, hemos comprobado que, bueno, pues que los componentes que hayamos puesto nosotros funcionan, y hemos comprobado cómo funcionan, y entonces hacemos esos componentes pues 10, 20 veces, dependiendo del número de celdas que va a tener el stack, y los hacemos nuevos, y esos son los que montamos en el stack. O sea, nunca operamos una celda y ese componente luego lo llevamos al stack, nunca. Porque normalmente después de la operación ya esa celda ya no es la misma. Entonces en el stack lo que siempre utilizamos son celdas nuevas. Monoceldas, o sea, lo que es el ensamblaje membrana-electrodo. Es decir, la membrana y los electrodos. Las placas, por supuesto, esas siempre se utilizan las mismas. Las placas del stack se desmontan, se ponen los ensamblajes membrana-electrodo y se monta otra vez el stack. ¿Vale? Entonces, el stack siempre nuevecito. Porque si uno monta algo que ya ha funcionado, pues tiene ya ahí un parámetro que no sabe, porque es complicado, ¿no? Entonces no sabe ya qué puede estar pasando en el stack si hubiese algo que no funcionase bien, ¿no? Sí, o sea, es una forma de simplificar el problema. Sí, como evitar que se desgaste la membrana de un lado a otro. Claro, si uno la ha operado ya y está desgastada, uno no sabe que la ha desgastado. Sí, porque va a tener un error en el resultado. Exactamente. Entonces, luego mete eso en el stack y entonces ya, o sea, porque para saber qué es la membrana, lo que se ha desgastado, pues la única forma de saberlo es pegarle un tajo, un corte al ensamblaje membrana y todo y mirarlo en el microscopio, ¿no? Sí. Perdón, en el SEM. Entonces, lo mejor cuando uno va a hacer un stack es partir de todo nuevecito. Y es una cosa cara. O sea, es decir, cuando uno se decide a montar un stack, nosotros no lo hacemos normalmente, solamente pues en proyectos determinados, que nos lo pide una empresa, o que un proyecto, pues tenemos proyectos con el ministerio, proyectos públicos en los que nos comprometemos a llegar a preparar un stack. Pues en ese caso es cuando lo hacemos, pero si no nos ponemos, porque es un ensayo y es una parte costosa de la experimentación, ¿no? Y luego, luego a lo mejor uno tiene que montar varios. Entonces, si uno no le sale, pues tiene que desecharlo y montar otros hasta que sale, ¿no? Dependiendo, o sea, de la suerte casi, muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, si es un stack pequeñito, que es lo normal, en nuestro caso, pues el laboratorio es pequeñito y bueno, para hacer el stack de kilovatios hace falta unas condiciones distintas de las que tenemos en este laboratorio. Pues como decía, si el stack es pequeñito, es fácil que le salga uno a la primera. Pero yo me refiero pues a stacks grandes, donde bueno, pues hay que partir siempre de cosas que no se hayan utilizado antes, de cosas nuevas. También con los pequeñitos, pero sobre todo los grandes, ¿no? Profesor, una consulta. ¿Ustedes tienen un procedimiento de torque? Sí. Usted decía, porque no es llegar y empezar a apretar. Sí. Como una secuencia de procedimiento de torque cuando ya tiene el stack ya efectivamente. Armado. Exactamente, sí que lo hay. Es decir, aquí, en este caso, estas celdas son 9 tornillos. Voy a por la llave. Un momento. Sí. Vale. Uno utiliza una llave de esto es una llave dinamométrica, donde uno selecciona un torque en newton metro, lo selecciona. Si es la primera vez que va a montar el stack, muy probablemente tendrá que empezar desde un torque pequeñito e ir apretando e ir haciendo esto que comentaba antes, que era
ir viendo lo que es la resistencia interna del stack, cómo va disminuyendo, y cuando ya llega un momento en que no disminuye, normalmente ese es el punto óptimo. Si uno aprieta más, se puede ya cargar la porosidad de los electrodos. Entonces, lo hace con una llave de este tipo, ¿vale? Entonces, hay un proceso, hay un protocolo, efectivamente, depende de cómo están distribuidos los tornillos. Nosotros, pues, vamos haciéndolo o sea, en tornillos opuestos, ¿no? Es decir, si apretamos aquí, apretamos un poquito y luego apretamos el de allí, luego las esquinas y así, y vamos haciendo vamos siguiendo un orden efectivamente establecido. O sea, lo que uno tiene que conseguir, que bueno, es sencillo, no tiene mucha historia, pero uno tiene que conseguir que las dos placas se vayan aproximando perfectamente en paralelo, y esa es la razón de ese protocolo. Si uno hace y una de las placas se inclina, pues por aquí la mea, pues el electrodo va a perder porosidad, y por aquí, o sea, hay que hacerlo con cuidado, no tiene mucha complicación, no tiene complejidad, pero sí que hay que hacerlo así. Sí. Ok, profe. Vale. Eso que está, ese módulo de color negro, ¿qué es lo que es? No, derecha. Ese, ¿Esto? Derecha. Más derecha. Ese. Esto, este es ¿Sí? el ordenador. Ajá, Este es el ordenador. Dije, ¿qué es un ordenador. Es un ordenador. Es un poquito antiguo, sí, pero es que ahí tenemos metido todos los programas, y a mí me da pánico que tengamos que cambiarlo. O sea, es un ordenador antiguo, bueno, tampoco muy antiguo, pero no sé, puede tener 7, 8 años. Vamos, un Intel i5, y bueno, pues es el que controla todo el sistema, y bueno, pues hay componentes del ordenador que en ordenadores modernos ya no entrarían, y son necesarios para el control de los parámetros. Entonces, este ordenador seguramente, mientras no se estropee, va a ser el que siga mucho tiempo. Es un ordenador, una CPU. Profe, una duda con el agua que resulta. Sí. Para un electrolizador uno ocupa como agua desmineralizada o ultra pura. Entonces, sí. Esto es como el proceso inverso. No sé si el agua que sale es como por esa calidad o algo así. Sí lo es. Exactamente, es agua pura. Hombre, tiene la calidad, si uno tiene el cuidado de limpiar todos los conductos de salida, ese agua es pura. Es decir, es el resultado de hidrógeno y oxígeno, de combinarlo, pero como ya hemos dicho, combinarlo dentro de la célula, y es pura. ¿Qué ocurre? Puede estar pasando, puede que haya un componente de la celda que se esté corroyendo, ¿vale? Por ejemplo, imagínate el carbón del electrodo. Entonces puede salir ese agua pues con trazas de carbón o con monóxido de carbono disuelto. También puede ocurrir que la membrana se esté corroyendo. En este caso, lo que aparece es con aniones de flúor. Pero si está operando la celda bien en un punto seguro, el agua que sale tiene que ser agua pura, y ese agua la puede reciclar, y si tiene un electrolizador puede regenerar hidrógeno. Esto es un sistema que lo vamos a ver la semana que viene, que es factible, no es sencillo de hacer, pero es un sistema, es un circuito en el que el agua puede ir en un circuito cerrado, si no hay pérdidas por evaporación, pero casi cerrado, en el que el agua de la pila se alimente a un electrolizador, ¿sí? Ya, profe, gracias. ¿Podemos ver alguna cosa más? Vamos a ir por aquí. Vamos a ver. Voy a girar aquí. Vale, este es el sistema de preparación de electrodos por electrospray. Creo que sí. Vale. Que lo enseñé antes. Y es, bueno, esto es una tinta, es el catalizador en una suspensión de isopropanol y con el ionómero, ¿vale?
Entonces, esta tinta hay que depositarla o bien sobre la membrana o bien sobre la GDL. Bueno, este es el soporte, está un poquito sucio, pero pues hay que poner encima la GDL limpia. Y entonces, para poner esta tinta aquí y hacer un electrodo, pues nosotros en nuestro caso utilizamos este sistema, que es un sistema que deposita por una técnica que se llama electrospray, en la que ponemos la tinta está en el S y la hacemos pasar por un conducto, que es un capilar de sílice, hacia una aguja. A ver, perfecto. Ahí. ¿Vale? Bueno, no lo voy a poner a funcionar pero el caso es que aplicamos un voltaje entre la aguja y el sustrato. Aquí ponemos el sustrato y entonces se deposita en forma de electrospray. Y eso pues permite obtener unas capas de catalizador con un funcionamiento bastante óptimo, ¿no? Y es una técnica que llevamos utilizando desde hace muchísimos años. Se utiliza ya bastante también por mucha gente, y porque tiene unos resultados muy buenos. El problema es hacer electrodos en gran cantidad. Es una técnica que es lenta. Y en esto también estamos trabajando ahora en tratar de acelerar el proceso, pero no es fácil. El proceso tiene una velocidad per se y bueno, pues para estudios de laboratorio de electrodos está muy bien, porque además los electrodos son muy reproducibles. Lo que decía antes, en el depósito de la capa de catalizador tiene que ser muy cuidadoso, tiene que ser muy homogéneo, y entonces mediante esta técnica pues se consigue esas condiciones, ¿no? Otra forma de hacerlo, como se hace en la mayor parte de los sitios y también como hacen las empresas que fabrican electrodos a gran escala, es con un aerógrafo o con un spray. También un sistema relativamente complejo, pero más sencillo el proceso que el spray pues simplemente es como pintar el sustrato, mientras que es un poquito distinto, ¿no? Pues es la técnica que utilizamos para la fabricación de electrodos, ¿no? Tenemos una cámara porque el menisco del spray tiene que tener una forma determinada y mediante la cámara vamos siguiendo el menisco que se forma justamente al final de la aguja eyectora, ¿no? Entonces, desde la forma de ese menisco podemos ver que está viendo bien el electrospray o no, ¿no? Hay varios parámetros que hay que tener optimizados. Otra ventaja de esta técnica es que como hay un campo eléctrico, he dicho que hay que aplicar un voltaje entre la aguja y el sustrato, eso genera un campo eléctrico. Entonces todo el platino, todo el catalizador va a la zona electrizada, que es solamente el área activa del electrodo, y no se desperdicia nada, y es una de las razones por las que esta técnica pues tiene también interés a nivel industrial si se consigue acelerar el proceso de fabricación del electrodo, ¿no? Vale, bueno, ya por aquí pues lo que tenemos son algunas técnicas. Por ejemplo, esta es electrodo rotatorio, es un electrodo rotatorio. Esto es para hacer electroquímica básica y medir cómo funciona un catalizador fuera de una pila de combustible. Es decir, uno ha sintetizado un catalizador determinado y quiere saber si funciona bien. Entonces, en ese caso, lo que hace es medirlo fuera de la pila en una célula electroquímica ideal de laboratorio que llamamos, y le aplica un electrodo que rota
y con eso pues se consigue que todo el transporte del reactivo sea ideal y solamente esté limitada la producción de corriente por el catalizador, ¿vale? Es una técnica muy común en electroquímica. Y bueno, pues por aquí tenemos algunas cosas más, ¿vale? Esto es para dorar los componentes, es un pulverizador, perdón, un sputtering. Dije antes que parte de las placas tienen que estar doradas, y para que funcionen bien, pues se hace con esto. Bueno, pues ya esto es para producir agua pura. Esto es para estudios de catalizadores. Esto es una termobalanza, ¿vale? Que permite hacer estudios de durabilidad de los catalizadores. Aquí un poco, aquí no sé si se ve bien. A ver. Sí, este es el proyecto en el que estamos trabajando, que ya que estamos aquí, también lo comento. Es un proyecto ahora, aunque esto más va a ser de la semana que viene. O sea que es un proyecto para estudio de pilas de combustible en generación portátil de energía. Entonces, bueno, pues determinadas aplicaciones portátiles pues pueden ir con hidrógeno y pila de combustible. Es una aplicación, es un desarrollo que estamos haciendo, ¿no? Un proyecto en el que estamos trabajando. Vamos a ver, podemos también mirar aquí alguna cosa. No sé si voy a perder espero que no, que hay wifi en todo. Esta es la nave. Aquí hacemos pruebas de cosas grandes, por ejemplo, de un scooter que estamos preparando ahora también con pila de combustible. Aquí estamos, aquí hay más pilas. Esto es lo que llamamos nuestro museo de pilas. Sí, se ve ahí. Pues todas las pilas en las que hemos estado trabajando en el pasado, y algunas comerciales que no funcionan, stacks de muy diferentes tipos, pilas de combustible que sustituyen a las baterías, ¿sí? Y estos son ya pilas muy antiguas. Esta es de carbonato fundido. Creo que ahí en la lista de pilas estuvimos hablando de este tipo de pilas. Son pilas que funcionan a muy alta temperatura, creo que eran 400 grados. Por eso tienen una pinta no muy buena, pues, pero bueno, funcionan y han funcionado bien. Y es un tipo de pila que se estudió en el pasado, en la unidad, por personas que ya no están, ¿no? Esta es una de óxido sólido, también es una pila comercial, de las que funcionan a 800, 700, 800 grados. Yo no entro en es comercial, pero no les puedo explicar mucho sobre ella porque no en mi campo. Esto sí, este es el primer stack que hubo en España. Aquí, el primer stack de PEM, CIEMAT, por lo visto, pues es de los años 90 y también lo tenemos aquí en el museo, ¿no? Es un stack de 1 kilovatio con todas pues, sus conexiones y, bueno, pues hoy día está muy superado, pero bueno, en su momento pues fue un hito, ¿no? Y aquí tenemos un stack que también lo hemos operado, lo operamos en el año 2003, 2004, a ver si se ve. Sí, ahí. Que es de la marca Nubera, es una empresa italiana que fabrica stacks. Creo que ahora es americana, o bueno, no le he seguido la pista a la empresa, pero este stack era de 500 vatios y en este caso pues tiene los ventiladores abajo y bueno, pues también ya es un stack muy antiguo. Ahora ya los 500 vatios se consiguen un volumen más pequeñito, ¿no? Y más o menos pues es todo lo que tenemos por aquí. Profesor, Aquí. consulta, ese último que mostró tiene ventiladores, sí, ¿cierto? Entonces no tiene entrada de agua, ¿o tiene ambas dos? No, es solamente ventiladores.
Este solamente tiene ventiladores. Estos son las entradas de los gases. Aquí tenemos, este es el apriete del stack con el torque calibrado. Y solamente, o sea, lo que es agua, no, estos son gases también. No, los ventiladores son para enfriamiento. En este caso, lo que sí es que los ventiladores solamente se utilizan para control térmico. La alimentación con aire va por un con un compresor de aire, un compresor de aire común, ¿no? Es decir, que había que alimentar también con el stack. Entonces los 500 vatios pues se quedaban en 300 o por ahí, ¿no? Es decir, no hay refrigeración por agua en este caso. Eso, la refrigeración por agua ya pues es a partir de 5 kilovatios, 10 kilovatios, es cuando ya sí hay que meterla, ¿no? Vale, gracias, profesor. Gracias. Y yo creo que ya esto ya es un poco lo que puedo mostrar y lo que del laboratorio, ¿no? Creo que queda un poquito el tema de los componentes de la pila y del ensayo de la pila, pues más o menos es lo que he mostrado, y también pues cómo es el laboratorio. Pues bueno, luego el laboratorio, pues, o sea, tiene otras partes, tenemos detectores de hidrógeno, claro, nunca hemos tenido ningún problema de seguridad, tengo que decir, y no sabemos tampoco de otros laboratorios donde haya habido problemas. Es decir, eso muestra que el hidrógeno es relativamente seguro, por mucho que también se esté pretendiendo decir que no lo es. Es quizás, yo diría, de entre los combustibles, posiblemente es el más seguro. Y la razón es muy sencilla, y es que tiene una difusividad altísima. Entonces, hemos tenido en el pasado, por ejemplo, fugas de hidrógeno que se nos ha ido, pero nos hemos enterado porque la bala se nos vaciaba, o sea que ni siquiera la bala de hidrógeno de presión, o sea que ni siquiera que no lo hubiéramos notado ni ahí, porque claro, no hay ningún olor y es muy difícil de confinar, ¿no? Eso en cuanto a seguridad, pues es una garantía. Luego, por ejemplo, el tener estanqueidad en una pila es complicado por esa misma razón. Es decir, cualquier poro, cualquier zona que haya en la pila se puede escapar el hidrógeno. Entonces, por eso el tema de tantas juntas y todo esto, pues es necesario tenerlo bien ajustado, ¿no? Y bueno, pero aún así las condiciones de seguridad exigen que tener detectores de combustible en los laboratorios, que realmente se disparan, pues por ejemplo, muchas veces cuando abrimos una botella de etanol y va el olor del etanol, y es cuando suena la alarma o se nos cierran las entradas de los gases, que es lo que hace el sistema de seguridad, ¿no? Pero bueno, hay que tenerlo implementado y evidentemente siempre lo digo, es decir, que no, pasado mañana podemos tener un problema, pero como digo, en 20 años no hemos tenido ni uno. También funcionamos normalmente con cantidades con celdas muy pequeñitas, monoceldas. Cuando vamos a operar un stack lo hacemos en otro sitio, en otras condiciones, y desde luego completamente controladas, ¿no? Que es quizás cuando hay más posibilidades de que haya un problema, ¿no? Porque bueno, estamos trabajando con un combustible, o sea, no hay que olvidarse de eso, y si un combustible no es peligroso es que no es un combustible, eso, o no es un buen combustible, ¿no? Entonces, eso es otra de las partes que tiene que tener el laboratorio, ¿no? Y bueno, pues más o menos yo creo que con esto hemos visto esta parte, ¿no? ¿Sí? ¿Es curioso la cosa o ya teníais experiencia en un laboratorio de pilas de combustible o similar? No, ¿Sí? No, profe.
Muchas gracias. No, nunca, súper... Por este lado, profe, gracias. Bueno, la semana que viene, el sábado de la semana que viene, vendremos, pero ya es para ver funcionar alguna cosa. Eso va a ser más complicado, ¿eh? O sea, una cosa es enseñar los tochos estos que están sin funcionar y otra cosa va a ser el poner las cosas a funcionar, que bueno, pues lo haremos el sábado, si, por la mañana, igual que hoy vendremos aquí y alguna aplicación veremos y bueno, pues eso es lo que estaría previsto para el próximo sábado, ¿eh? El jueves y viernes vamos a completar el tema del temario, ¿eh? Y ya hoy por la tarde lo que podemos es hacer esos ejercicios, ¿sí? Vamos a ver qué pasa. Entonces, bueno, quedan unos minutos, podemos aprovechar para organizar la cuestión, ¿sí? ¿Cómo la organizamos? Vamos a ver, yo creo que tengo una hoja con unos ejercicios para, pues eso, de la ecuación de Faraday y todo esto. Entonces, lo suyo, yo tengo los correos electrónicos, os los envío ahora al final de la clase y para hacerlos esta tarde. ¿Estaría bien? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profesor. Por supuesto. Vale. Y entonces, ¿hay grupos hechos ya? ¿O cómo va la cosa? Somos ¿Sí? 3 grupos. 3 grupos, vale. Entonces, cada uno de los grupos se reúnen y hacéis el ejercicio conjuntamente, me imagino, ¿no? Así es. ¿Sí? Vale, entonces esta tarde, bueno, a primera hora, o sea, lo que haríamos sería conectarnos todos, ¿sí? Leemos el ejercicio y luego podemos dejar un tiempo para hacerlo y luego reconectarnos para ver cómo ha ido la cosa. ¿Eso sería el proceso de esta tarde? ¿Está bien? Sí, profesor. No. ¿Nos conectamos todos después o me conecto con cada uno de los grupos? Quizás primero con cada uno de los grupos y luego en general, ¿no? Sería la forma de hacerlo, ¿eh? A ver si la cosa va en ese sentido, ¿no? Y entonces, pues sería ya lo que haríamos esta tarde. Así es un poquito distinto también de estas clases anteriores, ¿no? Vale. No sé, ¿hay alguna cuestión que queráis que veamos o de todo el temario este del primer bloque? O no sé si, vamos a ver, lo puedo poner. O alguna otra cuestión. Bueno, tengo apuntado, todavía no me he puesto con ello, el tema de la cogeneración que me preguntasteis ayer. ¿Alguien me preguntó? ¿Tomás? ¿Sí? No, fue Gonzalo Mitrovich. Gonzalo, vale, pues eso lo voy a mirar. Vale, pues Gonzalo, eso lo voy a mirar estos días y como la semana que viene vamos a ver ya los sistemas, es decir, hasta ahora hemos visto la pila de combustible y hemos llegado al stack. Todo esto es de laboratorio, es decir, hasta stack, que es el conjunto de celdas, todos son dispositivos de laboratorio que llamamos, no son todavía comerciales. Entonces ya la semana que viene vamos a empezar con lo que llaman los módulos. El módulo ya es un stack que reúne que además una serie de componentes que le hace que pueda funcionar y producir electricidad en cualquier aplicación. Entonces eso es la semana que viene. Y luego también hablaremos del sistema, de un sistema que incluye una pila de combustible y de las aplicaciones. Entonces es entonces cuando el tema de la cogeneración podemos ver en qué casos se ha llevado a cabo. Lo que sí sé es que hay un grupo de normalización para el tema de la cogeneración, y desde luego es un tema que interesa en cuestiones de pilas de combustible, ¿no? Entonces, como decía, ese es un tema que tengo ahí pendiente y nada, lo que puedo hacer
vamos a ver, tengo los correos electrónicos. Vamos a ver. Un momento. Bueno, están en la lista que aparece en el Meet y aquí también. Aquí los tengo, ¿no? Vale. Yo tengo 14 correos electrónicos, o sea que es correcto, ¿no? Vale, pues lo que voy a hacer, bueno, primero tengo que echarle porque es un ejercicio que ya tengo preparado de otros años, pero tengo que actualizarlo y echarle un vistazo y entonces os lo enviaría pues a lo largo de la tarde antes de reunirnos esta tarde. ¿Bien? Y sería un poco lo que ya haríamos esta tarde. No sé si hay alguna cuestión que queráis que veamos o... Hoy, profesor, yo creo que todas las preguntas van a salir cuando estemos haciendo los ejercicios, así que yo creo que sí. vamos a estar molestando harto. Yo creo que sí, Sí. porque realmente, vamos, yo todos los años pues hago estos tipos de ejercicios, también los hacemos aquí y siempre, oye, que siempre hay algo que no va y bueno, esto, porque, bueno, pues hay que tenerlos en cuenta y hay que entenderlos, ¿no? Eso es la parte principal, ¿no? Y luego, pues, bueno, la ventaja también que hay es que tanto la pila de combustible como el electrolizador son muy parecidos, entonces el que esté trabajando con electrolizadores pues lo va a entender también rápido y bueno, pues esto también le ayuda a entender esa otra parte, ¿no? De la generación de hidrógeno, que bueno, también se trabaja aquí en el CIEMAT en generación de hidrógeno y bueno, pues es una parte que tiene mucho interés. Casi, bueno, la pila de combustible es más complicada tecnológicamente, por eso los electrolizadores existen durante el siglo XX. Desde principios del siglo XX se producía hidrógeno por electrolisis, mientras que la pila de combustible, aunque se inventó en el siglo XIX, es un dispositivo más complicado. Es más fácil romper la molécula de agua, vamos a decir, que es lo que hace el electrolizador para producir hidrógeno. Pues metes ahí electricidad y acabas cargándotela y acabas produciendo hidrógeno, que coger hidrógeno y oxígeno y recombinarlo para producir el agua, ¿no? Entonces, sin embargo, los principios de los dos dispositivos son los mismos. Incluso la construcción es muy parecida. ¿La membrana es la misma? La membrana... efectivamente es la misma, es Nafion. En el electrolizador ácido, que los hay también de distintos tipos. También hay electrolizadores básicos que funcionan en medio básico y en ese caso la membrana es distinta, es una membrana básica. También hay pilas de combustible alcalinas o básicas y en eso ahí no es el Nafion la membrana, ahí hay un problema grande porque el medio básico, pues este tipo de membranas no conducen tanto como la del medio ácido, por ejemplo. Y eso es lógico, porque en la membrana en medio ácido es el protón el que conduce, mientras que en medio básico es el hidróxido. Y hay una grande diferencia entre un protón, que es una unidad muy pequeñita, y un hidróxido que es más grande, ¿no? Aún así, bueno, pues tienen otro interés también los medios básicos. Pero entiendo, profesor, que esa es la gran característica del NAF, que es la ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Cuál es la capacidad ¿sí? de transmitir los protones? Efectivamente. ¿Cuál es la principal característica del Nafion? Pues efectivamente, es la capacidad de contener agua líquida, ¿vale? Y de que ese agua líquida sea muy ácida, ¿vale? Y además de ser un material inerte que aguante las condiciones de la pila de combustible, que es otra característica, y además de no tener permeabilidad a los gases, por ejemplo, es decir, si fuera un medio poroso y el gas pasara libremente,
pues no nos serviría. Es decir, la membrana tiene que tener todas esas características. Entonces, ese plástico, pues ahora mismo es lo que se utiliza. Ya están saliendo otros nuevos, están saliendo otros plásticos nuevos basados en el mismo concepto, efectivamente, pero no funcionan tan bien. Aunque estos nuevos son más baratos y bueno, pues ya se están empezando a utilizar. Nosotros, como estamos en un laboratorio donde sobre todo estudiamos los catalizadores, los electrodos, lo que cogemos es la mejor membrana que hay. Y bueno, pues el que tiene que hacer un stack que tenga una potencia grande, una densidad de potencia grande, también seguramente se decanta por el Nafion, porque es con el que más potencia puede conseguir, ¿no? Perfecto, gracias, profesor. Bueno, pues yo creo que si queréis quedamos en mi caso serían las 6 y para vosotros serían las 2, ¿sí? 2:30. 2:30, profe. Ah, las 2:30. Sí. Entonces es a las 6:30. Sí. Vale, tengo que chequear entonces el horario. O sea que es a las 6:30 en mi caso. Vale. Entonces lo que voy a hacer ahora, voy a ir preparando el ejercicio y no sé, pues en media hora, una hora lo tendréis en el correo electrónico. No hace falta que lo miréis, si lo queréis ver, pero yo creo que luego a las 6:30 lo abrimos, lo leemos, lo comentamos, hacéis los grupos. Yo no, el tema de las salas telemáticas no lo controlo muy bien. Vosotros lo controláis, sí. Sí, no se preocupe, profesor, cada grupo tiene su sala y lo podemos invitar a usted. Luego, si me queréis llamar, me llamáis de alguna forma, ¿no? Vale, pues entonces así es como lo vamos a organizar esta tarde. ¿De acuerdo? Ok, profesor. Vale. Okay, profesor. Toca, profe. Sí. Vale, pues entonces quedamos esta tarde. Ya, gracias. Ya, profesor. Vale. Gracias. Gracias.